¿Sabías que tu última conversación con alguien que amas podría ser realmente la última? Emiliano murió abrazando su teléfono, esperando una llamada que nunca llegó, pero desde el más allá descubrió algo que cambiará para siempre tu forma de ver las despedidas. Mi nombre es Emiliano Cárdenas Bustamante, y hoy me comunico a través de este medium para contarles una historia que cambió mi comprensión sobre el amor, el perdón y las oportunidades perdidas. Una historia que comenzó en las calles empedradas de Montevideo, en un pequeño apartamento de la ciudad vieja, donde los ecos del puerto se mezclaban con el silencio de una vida que, sin saberlo, se acercaba a su fin. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste, con más paz, abundancia y propósito? Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. Tenía 41 años cuando partí de este mundo y trabajaba como técnico en radiología en el Hospital Maciel, ese edificio centenario que se alza imponente frente a la bahía de Montevideo. Cada mañana caminaba desde mi apartamento en la calle Sarandí hasta el hospital, respirando el aire salado que llegaba del Río de la Plata, observando cómo las gaviotas danzaban sobre las aguas grises que se confundían con el cielo. Era una rutina que había adoptado hace más de 15 años, desde que conseguí mi puesto en el departamento de diagnóstico por imágenes. Mi apartamento era pequeño, de apenas 40 metros cuadrados, en un edificio de 1920 que conservaba esos techos altos y molduras que hablaban de tiempos mejores. Desde la única ventana de mi sala podía ver el movimiento constante del puerto de Montevideo, los barcos que llegaban y partían, cargados de sueños y despedidas. Qué ironía que yo mismo viviera en un constante estado de espera, sin darme cuenta de que mi propio barco estaba a punto de zarpar hacia una dimensión desconocida. La decoración era austera, casi monacal. Un sofá marrón gastado por los años, una mesa de madera que había pertenecido a mis padres, una televisión pequeña que rara vez encendía, y en la pared 3 fotografías que resumían mi vida, una de mi boda con Dolores, otra de Inmaculada cuando cumplió 15 años, y la última, tomada en Punta del Este durante nuestras últimas vacaciones familiares, antes de que la vida se volviera tan complicada. Dolores había partido 2 años antes, víctima de un cáncer de mama que se la llevó en apenas 8 meses. La enfermedad llegó silenciosa, como un ladrón en la noche, y cuando finalmente la detectamos, ya había extendido sus garras por todo su cuerpo. Recuerdo cada detalle de esos últimos días, sus manos frías aferradas a las mías, sus ojos que conservaban esa chispa de vida hasta el final, y sus últimas palabras pidiendo que cuidara bien de Inmaculada, que no dejara que el dolor nos separara. Pero el dolor, ese dolor que se instala en el pecho, como una piedra pesada, sí nos separó. Inmaculada, nuestra única hija, tenía 19 años cuando su madre murió, y estaba en su 2º año de veterinaria en la Universidad de la República. Era una muchacha brillante, con esos ojos verdes que había heredado de Dolores, y una determinación que a veces me recordaba dolorosamente a su madre. Pero la muerte de Dolores nos cambió a ambos de maneras que ninguno de los dos supo manejar. Yo me volví más reservado, más distante. El trabajo en el hospital se convirtió en mi refugio, entre esas máquinas de rayos X y tomografías que revelaban secretos ocultos en los cuerpos de los pacientes. Pasaba largas horas analizando placas, buscando sombras que pudieran indicar enfermedad, como si pudiera prevenir en otros lo que no pude evitar en Dolores. El Hospital Maciel se convirtió en mi segundo hogar, con sus pasillos blancos que olían a desinfectante y sus ventanas que daban al río. Inmaculada, por su parte, se sumergió en sus estudios con una intensidad casi obsesiva. Pasaba días enteros en la Facultad de Veterinaria, en el barrio de Malvín Norte, estudiando anatomía animal,
fisiología, farmacología. Se especializaba en animales de granja, con sueños de trabajar en el interior del país, ayudando a los productores rurales. Pero entre sus libros y mis máquinas fuimos perdiendo la capacidad de hablar, de consolarnos mutuamente, de ser padre e hija. La gota que derramó el vaso fue la herencia de Dolores. Mi esposa había heredado una pequeña casa en Paysandú, en el interior del país, que había pertenecido a su abuela materna. Era una casa modesta, pero con valor sentimental, rodeada de un jardín donde Dolores había pasado veranos enteros de su infancia. En su testamento, Dolores había dejado la propiedad a nombre de Inmaculada, pero con la condición de que yo pudiera vivir allí si así lo deseaba. El problema surgió cuando Inmaculada decidió vender la casa para financiar sus estudios de posgrado. Yo me opuse rotundamente, no porque necesitara el dinero o tuviera planes de mudarme a Paysandú, sino porque esa casa representaba el último vínculo tangible con Dolores. Era el lugar donde habíamos planeado pasar nuestra jubilación, donde habíamos soñado con recibir a nuestros futuros nietos. Vender esa casa era como vender los recuerdos, como borrar definitivamente el futuro que habíamos imaginado juntos. La discusión fue terrible. Fue un sábado por la tarde, a finales de julio, cuando el invierno uruguayo había pintado Montevideo de grises y el viento del río golpeaba las ventanas con fuerza. Inmaculada había venido al apartamento para almorzar, como solíamos hacer los fines de semana. Preparé ese guiso de lentejas que tanto le gustaba a Dolores, puse la mesa con el mantel que su madre había bordado, y esperaba que fuera una tarde tranquila, de esas que nos ayudaran a sanar las heridas que el tiempo parecía agrandar en lugar de curar. Pero Inmaculada trajo los papeles del abogado, los documentos para la venta de la casa de Paysandú. Los extendió sobre la mesa mientras yo servía el almuerzo, y con una frialdad que me heló la sangre, me explicó que había encontrado un comprador, un empresario de Montevideo que quería la propiedad para convertirla en una casa de campo. El precio era bueno, me dijo, suficiente para cubrir sus estudios de posgrado en Europa, y quizás un curso de especialización en reproducción bovina. No pude contenerme. Le grité que era una desagradecida, que no respetaba la memoria de su madre, que solo pensaba en sí misma. Ella me respondió que yo era un egoísta, que me aferraba al pasado mientras ella intentaba construir un futuro. Me dijo que mamá había muerto, que una casa vacía no la iba a traer de vuelta, y que si realmente la hubiera amado, entendería que lo más importante era que ella pudiera cumplir sus sueños. Las palabras se convirtieron en cuchillos. Yo le dije que se había vuelto fría y calculadora, que la universidad la había llenado de ideas materialistas, que su madre se avergonzaría de la persona en que se había convertido. Ella me gritó que yo era un viudo amargado que pretendía arrastrarla a mi depresión, que no tenía derecho a chantajearla emocionalmente, que ella tenía 21 años y podía tomar sus propias decisiones. La discusión terminó cuando Inmaculada tomó los papeles, los guardó en su cartera y me dijo que vendería la casa con o sin mi aprobación, porque legalmente era suya. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me dijo algo que se clavó en mi corazón como un puñal. Papá, mamá murió hace 2 años, pero tú decidiste morir con ella. Yo no voy a hacer lo mismo. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el apartamento como un trueno. Me quedé solo en esa sala pequeña, con el guiso enfriándose en la mesa, el mantel bordado por Dolores manchado de lágrimas que no sabía que estaba derramando. Desde la ventana podía ver las luces del puerto que comenzaban a encenderse con la llegada del atardecer. Los barcos seguían llegando y partiendo, ajenos al dolor que se había instalado en mi pecho como una herida abierta. Esa fue la última vez que vi a mi hija con vida. La última vez que escuché su voz, que sentí su presencia en mi apartamento. Durante las 3 semanas siguientes, esperé que llamara para disculparse. Esperé que viniera a buscar algo que hubiera olvidado. Esperé que el tiempo ablandara su corazón y el mío. Pero el teléfono permaneció silencioso, y yo me convertí en un prisionero de mi propio orgullo. En el hospital, mis colegas notaron el cambio.
La doctora Mercedes Fernández, mi supervisora desde hacía 10 años, me preguntó varias veces si me encontraba bien. Mis manos temblaban al manejar las placas radiográficas. Mi concentración se dispersaba durante los procedimientos. Y más de una vez me sorprendí mirando el celular durante mis turnos, esperando un mensaje que nunca llegaba. Las noches se volvieron eternas en ese apartamento de la Ciudad Vieja. El silencio se hacía tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón, el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mis padres, el murmullo lejano del río que parecía susurrar secretos que yo no podía entender. Me quedaba despierto hasta altas horas, con el teléfono en la mano, componiendo mensajes que nunca enviaba, marcando su número, pero cortando antes de que sonara. Los días después de esa pelea terrible se convirtieron en una tortura silenciosa que yo mismo me había impuesto. Mi apartamento, que antes era mi refugio, se transformó en una celda donde el único compañero constante era mi teléfono celular Samsung, ese aparato que se había vuelto la extensión de mi esperanza y mi desesperación. Lo llevaba conmigo a todas partes como si fuera un talismán, verificando obsesivamente que tuviera batería, que el volumen estuviera alto, que no hubiera perdido ninguna llamada o mensaje de Inmaculada. Cada mañana comenzaba igual. Me despertaba sobresaltado antes de que sonara la alarma, y lo primero que hacía era revisar el teléfono. Mis dedos temblaban mientras deslizaba la pantalla, buscando esa notificación que nunca aparecía. Ni una llamada perdida, ni un mensaje de texto, ni siquiera uno de esos mensajes de WhatsApp que ella solía enviar antes de nuestra pelea. La pantalla permanecía obstinadamente vacía, mostrando solo la hora y esa imagen de fondo que había puesto hacía meses. Una foto de Dolores sonriendo en el Parque Rodó, tomada pocos días antes de que le diagnosticaran el cáncer. Mi rutina matutina se había vuelto mecánica pero desesperada. Me duchaba con el teléfono al alcance de la mano, sobre el lavatorio del pequeño baño. Desayunaba mate amargo y tostadas mientras miraba la pantalla cada pocos segundos, como si mi intensa vigilancia pudiera hacer que apareciera mágicamente el nombre de Inmaculada. Me vestía para ir al trabajo con el celular en el bolsillo del pecho, justo sobre el corazón, donde podía sentir cada vibración, aunque la mayoría de las veces eran falsas alarmas, notificaciones del banco, mensajes publicitarios o llamadas de números desconocidos que respondía con una urgencia desesperada, solo para escuchar voces de vendedores que ofrecían productos que no necesitaba. El trayecto al Hospital Maciel se había convertido en un calvario de esperanza y decepción. Caminaba por las calles empedradas de la Ciudad Vieja con el teléfono en la mano, deteniéndome cada pocas cuadras para verificar que tuviera señal. En la Plaza Independencia, me sentaba unos minutos en uno de los bancos de mármol, fingiendo que descansaba, pero en realidad revisando compulsivamente el teléfono. Observaba a las palomas que se alimentaban de las migajas que dejaban los turistas, y me preguntaba si Inmaculada estaría desayunando en la cafetería de la facultad, si habría pensado en mí, si quizás en ese mismo momento estaría escribiendo un mensaje que tardaría en enviar. En el hospital, mi comportamiento había comenzado a preocupar a mis colegas. Durante los primeros días, después de la pelea, logré mantener cierta compostura profesional, pero a medida que pasaba el tiempo sin noticias de Inmaculada, mi concentración se desvanecía como humo. La doctora Mercedes Fernández, una mujer de 50 años con una paciencia infinita y una mirada que podía leer el alma de las personas, me había observado discretamente durante varios días antes de decidir hablar conmigo. Un martes por la mañana, mientras revisaba las placas radiográficas de un paciente con sospecha de neumonía, escuché mi nombre pronunciado con esa voz suave pero firme que caracterizaba a la doctora Fernández. Me volteé y la encontré parada en la entrada del cuarto de revelado, con sus brazos cruzados y una expresión de preocupación maternal en su rostro redondo y amable. «Emiliano, ¿podemos hablar un momento en mi oficina?», me preguntó, aunque por su tono comprendí que no era realmente una pregunta sino una orden disfrazada de cortesía.
Seguí sus pasos por los pasillos blancos del hospital, consciente de que mi teléfono vibraba constantemente en mi bolsillo. No eran llamadas ni mensajes importantes, solo esas notificaciones automáticas que había configurado para recibir cada vez que alguien publicaba algo en las redes sociales. Una desesperada estrategia para asegurarme de que el teléfono funcionara correctamente. En su oficina, rodeado de diplomas médicos y fotografías de sus nietos, la doctora Fernández me ofreció café y esperó pacientemente mientras yo revisaba el teléfono una vez más. Sus ojos cafés me observaban con esa mezcla de comprensión y preocupación que había visto en el rostro de Dolores cuando yo atravesaba momentos difíciles. «Emiliano, conozco esa mirada», me dijo finalmente, señalando discretamente el teléfono que yo seguía sosteniendo en mis manos. «Es la misma que tenía mi hermana cuando esperaba noticias de su hijo después de que se pelearon. ¿Quieres contarme qué está pasando?». Le conté todo. Las palabras salieron de mi boca como agua de una represa que se rompe, sin control ni filtro. Le hablé de la pelea con Inmaculada, de la casa de Paysandú, de los documentos de venta, de las cosas terribles que nos dijimos mutuamente. Le conté sobre las noches de insomnio, sobre cómo revisaba el teléfono cada pocos minutos, sobre esa sensación de vacío en el estómago que se había vuelto mi compañera constante. La doctora Fernández me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con esa sabiduría que viene de haber vivido lo suficiente para entender que el dolor humano tiene formas muy similares, sin importar las circunstancias específicas que lo causan. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio unos momentos, mirando por la ventana de su oficina hacia el río de la Plata, que se extendía gris y melancólico bajo el cielo invernal de agosto. «¿Has pensado en llamarla tú?», me preguntó finalmente, con esa simplicidad devastadora que caracteriza a las preguntas realmente importantes. A veces el orgullo nos ciega tanto que olvidamos que hacer el primer movimiento no es una derrota, sino un acto de amor. Pero yo no podía. El orgullo se había enraizado en mi pecho como una mala hierba, alimentándose de mi dolor y mi terquedad. ¿Cómo podía llamar a alguien que había demostrado tan poco respeto por la memoria de su madre? ¿Cómo podía dar el primer paso hacia alguien que me había dicho que yo había decidido morir junto con Dolores? Esas palabras seguían resonando en mi cabeza como ecos dolorosos que se amplificaban con cada día de silencio. Los almuerzos se convirtieron en otro ritual de esperanza frustrada. Solía caminar hasta el mercado del puerto, ese lugar emblemático de Montevideo donde los turistas y los locales se mezclaban entre el aroma de carne asada y el sonido de guitarras que tocaban tangos melancólicos. Me sentaba siempre en la misma mesa del restaurante o el palenque, un lugar modesto donde servían el mejor chivito de la ciudad, y pedía invariablemente lo mismo, un chivito completo y una Coca-Cola. Pero la comida se enfriaba en el plato mientras yo mantenía el teléfono sobre la mesa, al lado de mi mano derecha, con la pantalla encendida para poder ver inmediatamente cualquier llamada o mensaje que llegara. Los mozos del restaurante, acostumbrados a ver todo tipo de clientes excéntricos, comenzaron a conocer mi ritual. Don Alberto, un hombre mayor que había trabajado en el mercado durante más de 30 años, se acercaba discretamente a rellenar mi vaso cada vez que me veía revisar el teléfono con esa expresión de ansiedad que ya no podía ocultar. «¿Esperando noticias importantes, don Emiliano?», me preguntó un día, mientras limpiaba la mesa de al lado con esa parsimonia característica de quienes han aprendido que la vida no se apura por nadie. «Mi hija», respondí simplemente, sin levantar la vista del teléfono. «Estamos atravesando un momento difícil». Don Alberto asintió con esa comprensión silenciosa que caracteriza a las personas que han vivido lo suficiente para saber que todas las familias tienen sus tormentas. No dijo nada más, pero noté que a partir de ese día siempre me traía un vasito extra de agua fresca, como si quisiera asegurarse de que yo me mantuviera hidratado durante mi vigilia telefónica. Las tardes en el hospital se habían vuelto especialmente difíciles. Entre las 3 y las 6, horario en que Inmaculada usualmente terminaba sus clases en la facultad,
Mi ansiedad alcanzaba niveles insoportables. Cada vez que alguien mencionaba su nombre en el hospital, mi corazón se aceleraba. Cada vez que escuchaba el sonido de una notificación de WhatsApp en el teléfono de algún colega, sentía una punzada de esperanza seguida inmediatamente por la decepción al darme cuenta de que no era mi teléfono el que había sonado. Desarrollé pequeños rituales supersticiosos que me avergonzaba admitir incluso ante mí mismo. Si lograba completar una serie de radiografías sin revisar el teléfono, me prometía que Inmaculada llamaría antes del final del día. Si encontraba una moneda en la calle durante mi caminata matutina, interpretaba eso como una señal de que ese sería el día de la reconciliación. Si las gaviotas volaban en determinada dirección sobre el puerto, significaba que mi hija estaba pensando en mí en ese momento. Los fines de semana eran los peores. Sin la distracción del trabajo, las horas se arrastraban como caracoles heridos. Me quedaba en el apartamento, con el teléfono siempre al alcance de la mano, inventando razones para no salir, por si acaso Inmaculada decidía llamar justo en el momento en que yo no estuviera disponible. Veía programas de televisión sin prestarles atención, con el volumen bajo para poder escuchar claramente cualquier sonido del teléfono. Había noches en que me despertaba sobresaltado, convencido de haber escuchado el tono de llamada. Saltaba de la cama, encendía las luces, revisaba el teléfono con el corazón palpitando a toda velocidad, solo para descubrir que no había ninguna llamada perdida, ningún mensaje nuevo. Eran alucinaciones auditivas causadas por mi desesperación, fantasmas sonoros que mi mente creaba para alimentar una esperanza que se desvanecía cada mañana. Durante esas 3 semanas de agosto, Montevideo experimentó uno de los inviernos más crudos que se recordaban en años. El viento del río traía una humedad helada que se filtraba por las ventanas del apartamento, creando corrientes de aire que hacían temblar las cortinas. Yo me había acostumbrado a dormir con el teléfono bajo la almohada para sentir las vibraciones directamente si llegaba algún mensaje durante la noche. El frío me obligaba a usar suéteres gruesos, pero siempre me aseguraba de que el bolsillo del pecho fuera lo suficientemente grande para el teléfono. Mi salud comenzó a deteriorarse visiblemente. Perdí peso porque la comida había perdido todo sabor, como si mis papilas gustativas hubieran decidido entrar en huelga solidaria con mi sufrimiento emocional. Tenía ojeras profundas que no lograba disimular, y mis manos desarrollaron un temblor sutil pero constante que se acentuaba cada vez que el teléfono permanecía silencioso por periodos prolongados. La presión arterial, que siempre había mantenido en niveles normales, comenzó a fluctuar peligrosamente. Durante mis turnos en el hospital, sentía mareos ocasionales y dolores de cabeza que atribuía al estrés, sin darme cuenta de que mi cuerpo estaba enviando señales de alarma que yo elegía ignorar. El doctor Ramírez, cardiólogo del hospital y amigo de muchos años, me sugirió que me hiciera algunos estudios, pero yo posponía constantemente las citas médicas por miedo a estar lejos del teléfono. La madrugada del 15 de agosto de 2024 comenzó como todas las anteriores en esas 3 semanas de infierno silencioso, pero algo en el aire de Montevideo parecía diferente. El viento del río había cesado por completo, creando una calma extraña que se extendía sobre la ciudad vieja como un manto pesado. Desde mi ventana, podía ver las luces del puerto reflejándose inmóviles en las aguas del Río de la Plata, como si hasta la naturaleza hubiera decidido contener la respiración. Me había acostado pasadas las 2 de la madrugada, después de haber pasado horas componiendo y borrando mensajes para Inmaculada en mi teléfono. Escribía párrafos enteros pidiendo perdón, explicando mis sentimientos, suplicándole que habláramos, pero cada vez que estaba a punto de presionar el botón de envío, el orgullo se apoderaba de mí nuevamente. ¿Por qué tengo que ser yo quien dé el primer paso?, me preguntaba una y otra vez, mientras borraba las palabras que tanto me había costado escribir. El teléfono yacía sobre la mesa de noche, conectado al cargador, con la pantalla hacia arriba para poder ver inmediatamente cualquier notificación que llegara.
Había aumentado el brillo al máximo y configurado todas las aplicaciones para que emitieran sonidos diferentes, creando una sinfonía de tonos que me permitiría identificar instantáneamente si era Inmaculada quien se comunicaba conmigo. El sueño llegó finalmente, pero no fue el descanso reparador que mi cuerpo y mi mente necesitaban desesperadamente. Soñé con Dolores, como había ocurrido casi todas las noches desde que murió. En el sueño estábamos en la casa de Paysandú, esa casa que ahora era motivo de discordia entre Inmaculada y yo. El jardín estaba en plena floración, lleno de los jazmines que Dolores tanto amaba, y el aire se perfumaba con esa fragancia dulce que siempre asociaría con sus manos trabajando la tierra. Dolores lucía exactamente como la recordaba en sus mejores momentos, su cabello castaño recogido en una cola de caballo informal, esa sonrisa que iluminaba toda su cara cuando estaba verdaderamente feliz, y esos ojos verdes que había heredado nuestra hija. Llevaba puesto ese vestido floreado azul que tanto le gustaba usar los domingos por la mañana, cuando preparábamos el almuerzo familiar y conversábamos sobre planes futuros que nunca sabíamos si se harían realidad. En el sueño, Dolores me tomaba de las manos con esa suavidad característica suya, y me miraba con una expresión que mezclaba amor y preocupación. «Emiliano», me decía con esa voz melodiosa que había sido mi canción de cuna durante tantos años, «el tiempo se agota más rápido de lo que creemos. El amor no puede esperar hasta que el orgullo decida hacerse a un lado». Sus palabras en el sueño tenían una urgencia que me perturbaba, como si quisiera comunicarme algo específico, pero no pudiera hacerlo directamente. Intentaba responderle, explicarle lo que había pasado con Inmaculada, contarle sobre la pelea terrible y las palabras hirientes que nos habíamos dicho. Pero cada vez que abría la boca para hablar, no salía ningún sonido. Era como si mi voz hubiera sido secuestrada por la misma terquedad que me impedía llamar a nuestra hija. El sueño se volvía cada vez más vívido y perturbador. Dolores comenzaba a alejarse lentamente, caminando hacia el fondo del jardín donde había un portón de madera que yo nunca había visto antes en la casa real de Paysandú. Sus pasos se hacían más lentos, como si luchara contra una fuerza invisible que la arrastraba lejos de mí. «Llámala, Emiliano», me gritaba por encima del hombro, mientras su figura se desvanecía gradualmente. «Llámala antes de que sea demasiado tarde». Me desperté sobresaltado a las 4:37 de la madrugada, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escuchar los latidos resonando en mis oídos. El apartamento estaba sumido en una oscuridad profunda, interrumpida solo por la luz tenue que se filtraba desde las farolas de la calle Sarandí. El sueño había sido tan real, tan intenso, que por un momento pensé que realmente había escuchado la voz de Dolores llamándome desde la sala. Mis manos temblaban mientras buscaba el teléfono en la mesa de noche. La pantalla se iluminó, mostrando la hora exacta y confirmando lo que ya sabía. No había llamadas perdidas, no había mensajes nuevos, no había ninguna señal de que Inmaculada hubiera intentado comunicarse conmigo durante la noche. Pero algo en mi interior había cambiado. El sueño con Dolores había removido algo profundo en mi alma, una urgencia que no había sentido antes. Me incorporé en la cama, con la espalda apoyada contra la cabecera de madera que había pertenecido a mis padres, y marqué el número de Inmaculada. Mis dedos se movían automáticamente sobre la pantalla, como si tuvieran vida propia. El corazón me latía tan fuerte que temía que fuera a despertarla, aunque el teléfono estuviera en silencio. 1, 2, 3 tonos, pero antes de que pudiera sonar el cuarto, corté la llamada. «¿Qué le voy a decir?», pensé, mientras sostenía el teléfono con ambas manos. «¿Cómo voy a explicarle que la llamo a las 5 de la madrugada porque soñé con su madre muerta?» La lógica me decía que esperara hasta una hora más razonable, que pensara bien las palabras que quería decirle, que preparara mentalmente la conversación que podría cambiar el curso de nuestra relación. Pero había algo más profundo que la lógica operando en mi interior esa madrugada. Era como si el sueño con Dolores hubiera abierto una compuerta emocional que había estado cerrada desde la pelea.
Sentía una necesidad urgente, casi física, de escuchar la voz de Inmaculada, de decirle que la amaba, de pedirle perdón por todas las cosas hirientes que le había dicho. Volví a marcar su número, esta vez con más determinación, pero de nuevo, después de 2 tonos, la cobardía se apoderó de mí y corté la llamada. Está durmiendo, me dije a mí mismo. Va a pensar que es una emergencia, va a asustarse. Es mejor esperar hasta mañana. Pero incluso mientras me repetía estas excusas racionales, sabía que era el miedo quien hablaba, no la consideración. Pasé la siguiente hora y media en una lucha interna épica. Me levantaba de la cama, caminaba hasta la ventana, miraba las luces del puerto que comenzaban a intensificarse con la aproximación del amanecer, y luego regresaba a la cama con el teléfono en la mano. Componía mensajes de WhatsApp que nunca enviaba. Ensayaba mentalmente conversaciones telefónicas que nunca tendrían lugar, y me torturaba con la imagen de Dolores alejándose en el sueño mientras me suplicaba que llamara a nuestra hija. A las 6 de la mañana tomé una decisión definitiva. Me ducharía, desayunaría y llamaría a Inmaculada a las 8 en punto. Una hora razonable para una conversación importante. Le pediría que nos encontráramos en algún lugar neutral, quizás en el Parque Rodó, donde solíamos caminar cuando era pequeña. Y tendríamos la conversación que habíamos estado posponiendo durante 3 semanas. El agua caliente de la ducha me ayudó a relajar los músculos tensos por las noches de insomnio y ansiedad. Mientras el vapor empañaba los espejos del pequeño baño, ensayé las primeras palabras que le diría: Inmaculada, soy papá. Sé que es temprano, pero necesito hablar contigo. He estado pensando mucho en lo que pasó y creo que ambos dijimos cosas de las que nos arrepentimos. Después de la ducha, preparé mate como todas las mañanas, pero esta vez con una sensación diferente. Había una ligereza en mi pecho que no había sentido en semanas, como si el peso del orgullo comenzara finalmente a levantarse. Puse el teléfono sobre la mesa de la cocina y me senté a esperar que fueran las 8, sorbiendo el mate amargo mientras observaba cómo la luz del amanecer transformaba gradualmente el gris del río en tonos dorados, pero entonces comenzó a suceder algo extraño. A las 7:15, mientras releía por 100ª vez los últimos mensajes que Inmaculada y yo habíamos intercambiado antes de la pelea, sentí una sensación peculiar en el brazo izquierdo. Era como si miles de agujas pequeñas me pincharan simultáneamente, creando una sensación de hormigueo que se extendía desde el hombro hasta la punta de los dedos. Al principio pensé que era la posición en que había dormido, o quizás el estrés acumulado de las últimas semanas. Me masajeé el brazo vigorosamente, cambié de posición en la silla y traté de ignorar la sensación. Pero en lugar de disminuir, el hormigueo se intensificó, acompañado ahora por una presión extraña en el pecho, como si alguien hubiera puesto una piedra pesada sobre mi corazón. El dolor llegó de repente, sin previo aviso, como un rayo que atraviesa un cielo despejado. Era un dolor diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, agudo, profundo, irradiándose desde el centro del pecho hacia la mandíbula y el brazo izquierdo. El mate se me resbaló de las manos, derramándose sobre la mesa y el piso, mientras me doblaba sobre mí mismo tratando de respirar. Intenté levantarme para buscar ayuda, para llamar al hospital donde trabajaba, pero mis piernas no respondían. Era como si mi cuerpo hubiera decidido rebelarse contra mi voluntad, negándose a obedecerme en el momento más crítico. Con una lucidez terrible, comprendí lo que estaba sucediendo. Estaba teniendo un infarto masivo y estaba completamente solo en mi apartamento de la Ciudad Vieja. Logré extender la mano hacia el teléfono que estaba sobre la mesa, mis dedos temblando violentamente mientras trataba de marcar el número de emergencias. Pero el dolor se intensificó hasta volverse insoportable, una agonía que me nublaba la visión y me quitaba toda capacidad de coordinación.
El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al piso, donde la pantalla se agrietó contra las baldosas frías. En mis últimos momentos de conciencia física, mientras mi cuerpo luchaba desesperadamente contra el colapso cardiovascular, solo podía pensar en una cosa. Inmaculada nunca sabría que había estado a punto de llamarla, que había pasado toda la madrugada planeando nuestra reconciliación, que su madre había venido en sueños a recordarme la importancia del amor por encima del orgullo. La transición fue más suave de lo que había imaginado. Un momento estaba luchando por respirar en el piso frío de mi cocina, con el dolor atravesándome como una espada ardiente, y al siguiente momento me encontraba flotando suavemente sobre mi propio cuerpo, observando la escena con una claridad y una paz que contrastaban dramáticamente con la agonía que acababa de experimentar. Podía verme tendido junto a la mesa de la cocina, con una expresión de sorpresa congelada en el rostro, rodeado del mate derramado y con el teléfono agrietado a pocos centímetros de mi mano extendida. Era una imagen patética y hermosa a la vez. Un hombre que había muerto en el momento exacto en que había decidido vivir nuevamente, abrazando el amor en lugar del orgullo. Pero lo más extraordinario de todo era que no estaba solo. Junto a mí, radiante y hermosa como la había visto en el sueño pocas horas antes, estaba Dolores. Sus ojos verdes brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo, y su sonrisa tenía esa serenidad profunda que solo poseen quienes han trascendido las preocupaciones terrenas. «Te estaba esperando, mi amor», me dijo con esa voz que había sido mi hogar durante tantos años. «Pero primero, hay algo que necesitas ver». La primera revelación que experimenté en mi nueva existencia espiritual fue devastadora y hermosa a la vez. Desde esta dimensión de luz y conciencia expandida, podía percibir todo lo que ocurría en el plano terrenal con una claridad que jamás había poseído en vida. Era como si hubiera pasado toda mi existencia física mirando el mundo a través de un cristal empañado, y ahora, súbitamente, ese cristal se hubiera vuelto transparente, revelando verdades que me partían el alma con su intensidad. Dolores me tomó de la mano, y en ese contacto sentí una calidez que trascendía cualquier sensación física que hubiera conocido. Era como si su alma y la mía se fundieran momentáneamente, compartiendo no solo amor, sino también conocimiento y comprensión. A través de ese contacto, pude ver lo que había estado ocurriendo en la vida de Inmaculada durante esas 3 semanas de silencio que precedieron a mi muerte, y lo que descubrí me llenó de una pena tan profunda que, de haber tenido aún un cuerpo físico, habría llorado hasta quedarme sin lágrimas. Mi hija no había sido la joven fría y calculadora que yo había imaginado durante nuestros días de distanciamiento. Desde el mismo día en que se marchó de mi apartamento después de nuestra terrible pelea, Inmaculada había estado luchando con un tormento emocional que rivalizaba con el mío. La diferencia era que ella, a diferencia de mí, había tomado la decisión de tragar su orgullo y buscar la reconciliación, pero sus intentos habían llegado demasiado tarde para tocar mi vida física. A través de la visión espiritual que ahora poseía, pude ver a Inmaculada en su pequeño apartamento estudiantil en el barrio de Cordón, un lugar modesto que compartía con 2 compañeras de la Facultad de Veterinaria. Era un espacio lleno de libros de anatomía animal, afiches de campañas ecológicas y fotografías familiares donde Dolores, ella y yo, sonreíamos en tiempos más felices. En una de las paredes había enmarcado aquella foto que le había regalado para su cumpleaños número 18, nosotros 3 en Punta del Este, durante lo que resultó ser nuestras últimas vacaciones familiares completas. Durante esas 3 semanas que siguieron a nuestra pelea, Inmaculada había pasado noches enteras despierta, sentada en su pequeña cama individual, con su propio teléfono celular en las manos, escribiendo y borrando mensajes dirigidos a mí. Pude ver cada una de esas sesiones nocturnas de tortura autoimpuesta, donde mi hija luchaba entre su necesidad de pedirme perdón y su temor al rechazo.
La primera noche después de nuestra discusión, había escrito un mensaje largo y emotivo. Papá, sé que ambos dijimos cosas hirientes hoy. Yo no quería lastimarte con lo de la casa de Paysandú. Solo pensé que mamá habría querido que yo construyera mi futuro, no que me quedara anclada en el pasado. Pero entiendo que para ti esa casa representa algo sagrado. Podemos encontrar otra solución. Te amo y no quiero perderte a ti también. Había releído ese mensaje decenas de veces, corrigiendo palabras, añadiendo explicaciones, tratando de encontrar el tono perfecto que pudiera atravesar la barrera de dolor y orgullo que se había levantado entre nosotros. Pero cada vez que estaba a punto de enviarlo, el eco de mis palabras hirientes resonaba en su memoria. Te has vuelto fría y calculadora. Tu madre se avergonzaría de la persona en que te has convertido. Solo piensas en ti misma. El dolor que esas palabras le habían causado era tan profundo que podía sentirlo ahora como si fuera mío propio. Inmaculada se había criado siendo la niña ejemplar, la estudiante brillante, la hija que siempre trataba de hacer sentir orgullosos a sus padres. Escuchar que yo la veía como una persona egoísta y desleal a la memoria de su madre había sido como recibir una puñalada en el corazón. Pude ver cómo, noche tras noche, borraba esos mensajes de reconciliación por miedo a mi reacción. «Sfid, ¿y si papá no quiere hablar conmigo?», se preguntaba mientras caminaba nerviosamente por su pequeña habitación. «¿Y si está tan enojado que me dice cosas aún peores? ¿Y si realmente piensa que soy una mala hija?». Sus compañeras de apartamento, Valentina y Sofía, habían notado el cambio drástico en su comportamiento. Inmaculada, que siempre había sido sociable y participativa en las actividades estudiantiles, se había vuelto retraída y melancólica. Pasaba horas estudiando con una intensidad obsesiva, como si pudiera ahogar su dolor emocional, sumergiéndose completamente en los libros de patología veterinaria y fisiología animal. Valentina, una muchacha de Salto que estudiaba el mismo año que Inmaculada, había intentado varias veces abordar el tema. «¿Está todo bien con tu familia?», le había preguntado una tarde mientras preparaban mate en la pequeña cocina del apartamento. «Tors, te noto muy callada últimamente, y ayer te escuché llorar durante la noche». Inmaculada había negado que hubiera algún problema, pero sus ojos enrojecidos y su pérdida visible de peso contaban una historia diferente. Desde mi perspectiva espiritual, podía ver cómo mi hija había desarrollado los mismos síntomas que yo: insomnio, pérdida de apetito, una tristeza profunda que se manifestaba en cada gesto y expresión facial. La segunda semana después de nuestra pelea, Inmaculada finalmente había tomado la decisión de visitarme. Había planeado todo cuidadosamente. Iría al apartamento el sábado por la mañana, me llevaría facturas de la panadería, la especial que tanto me gustaban, y tendríamos una conversación honesta sobre la casa de Paysandú y nuestro futuro como familia. Pude ver con perfecta claridad cómo se había arreglado esa mañana de sábado, eligiendo cuidadosamente la ropa que sabía que a mí me gustaba, ese suéter verde que Dolores le había tejido para su cumpleaños, y los jeans que la hacían verse más joven y vulnerable. Se había maquillado sutilmente para disimular las ojeras que las noches de insomnio habían grabado bajo sus ojos, y había ensayado frente al espejo las primeras palabras que me diría: «Hola, papá, te traje facturas. ¿Podemos hablar?». Pero cuando llegó al edificio de la calle Sarandí, en lugar de subir directamente a mi apartamento, se había quedado parada en la vereda durante casi una hora, mirando hacia la ventana de mi sala, tratando de reunir el valor para enfrentar la posible frialdad de mi recepción. Había subido las escaleras hasta el segundo piso 3 veces, llegando hasta la puerta de mi apartamento, pero cada vez había perdido el valor en el último momento y había regresado a la calle. La visión de mi hija parada frente a la puerta de mi apartamento, con las facturas en una bolsa de papel y las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras yo dormía en la habitación sin saber que estaba tan cerca, era una de las imágenes más desgarradoras que mi conciencia espiritual había registrado. Inmaculada había estado a metros de la reconciliación que ambos deseábamos desesperadamente,
pero el muro de orgullo y miedo mutuo había resultado infranqueable. Después de esa visita fallida, mi hija había caído en una depresión aún más profunda. Se había saltado clases por primera vez en su carrera universitaria. Había dejado de asistir a las reuniones del grupo de estudio de parasitología veterinaria y había comenzado a rechazar las invitaciones sociales de sus compañeras. Pasaba los fines de semana encerrada en su habitación, alternando entre episodios de llanto y períodos de adormecimiento emocional. Fue durante la tercera semana de nuestro silencio que Inmaculada finalmente había tomado la decisión definitiva de llamarme. El miércoles 14 de agosto, exactamente un día antes de mi muerte, había pasado toda la tarde escribiendo notas sobre lo que quería decirme. Había llenado 3 páginas de su cuaderno de apuntes con ideas, disculpas, explicaciones y promesas de encontrar una solución que respetara tanto sus necesidades educativas como mis sentimientos respecto a la casa de Paysandú. Esa misma noche, había llamado a su tía Carmen, la hermana menor de Dolores que vivía en Punta del Este, para pedirle consejos sobre cómo manejar la situación. Carmen, una mujer sabia que había conocido tanto a Dolores como a mí desde hacía más de 20 años, le había dado el consejo que cambiaría todo. Inmaculada, tu papá está sufriendo tanto como tú. Los hombres de su generación tienen dificultades para mostrar vulnerabilidad, pero eso no significa que no la sientan. Llámalo mañana temprano, antes de que el día le dé tiempo de levantar sus defensas. Siguiendo el consejo de su tía, Inmaculada había programado su despertador para las 5 de la mañana del 15 de agosto. Su plan era llamarme a esa hora, cuando ambos estuviéramos vulnerables por el sueño y menos propensos a mantener las barreras del orgullo. Había ensayado las palabras exactas que me diría: «Papá, soy Inmaculada. Sé que es muy temprano, pero no podía esperar más. Te extraño muchísimo y quiero que hablemos. No me importa la casa, no me importa nada más que recuperar a mi papá». Pero cuando sonó el despertador esa madrugada fatídica, Inmaculada había descubierto que su teléfono celular se había quedado sin batería durante la noche. El cargador estaba defectuoso, algo que había estado posponiendo arreglar durante semanas, y la batería se había agotado completamente. Con una desesperación creciente, había buscado por todo el apartamento otro cargador compatible. Había despertado a sus compañeras para pedirles ayuda, pero ninguna tenía un cargador que funcionara con su modelo de teléfono. Desde mi perspectiva espiritual, pude ver cada minuto de esa carrera contra el tiempo que mi hija no sabía que estaba perdiendo. Mientras yo agonizaba en el piso de mi cocina, Inmaculada corría por las calles de Montevideo en la madrugada fría, buscando una tienda de electrónicos que estuviera abierta a esa hora. Había encontrado finalmente un kiosco de 24 horas cerca del mercado del puerto que vendía cargadores genéricos. Pero cuando regresó a su apartamento y logró encender su teléfono, ya eran las 8:30 de la mañana. La secuencia de llamadas que siguió fue lo más desgarrador de todo. Inmaculada había marcado mi número repetidamente, escuchando el tono que sonaba una y otra vez sin respuesta. En su primer intento, había pensado que yo estaba duchándome o preparando el desayuno. En el segundo, había asumido que estaba camino al hospital y no había escuchado el teléfono. Pero después del 10º intento sin respuesta, una ansiedad fría había comenzado a apoderarse de ella. Pude ver cómo había enviado mensaje tras mensaje a mi WhatsApp. «Papá, ¿estás bien? Por favor, contéstame. Estoy preocupada. Voy para tu apartamento ahora mismo». Cada mensaje llegaba a mi teléfono con la pantalla agrietada, que yacía inútil junto a mi cuerpo inmóvil en la cocina. La señora Agüeda Morales, mi vecina del apartamento contiguo, había sido quien finalmente alertó a las autoridades. Era una mujer de 70 años que había vivido en el edificio durante más de 3 décadas y conocía perfectamente los horarios y rutinas de todos los inquilinos. El viernes por la noche había notado un olor extraño que se filtraba a través de la pared delgada que separaba nuestros apartamentos, pero había asumido que era algo relacionado con la plomería antigua del edificio. Pero cuando el olor se intensificó durante el fin de semana,
y cuando notó que no había escuchado los ruidos habituales de mi rutina matutina, había decidido llamar al administrador del edificio. Juntos habían tocado la puerta de mi apartamento repetidamente, y al no recibir respuesta, habían contactado a la policía. Inmaculada había llegado al edificio exactamente en el momento en que los policías y los paramédicos estaban subiendo las escaleras. Desde mi conciencia espiritual, pude experimentar cada segundo de esa escena horrible. Mi hija corriendo escaleras arriba, gritando mi nombre, siendo detenida por los oficiales que le impedían entrar al apartamento, y finalmente colapsando en sollozos cuando le confirmaron lo que su corazón ya sabía. El teléfono agrietado, con sus mensajes no leídos y llamadas perdidas, se había convertido en el símbolo más cruel de nuestra tragedia familiar. Los investigadores lo habían encontrado junto a mi cuerpo, y cuando se lo entregaron a Inmaculada como parte de mis pertenencias personales, ella había descubierto la cronología completa de sus intentos desesperados de comunicación. Pude sentir el dolor de mi hija como si fuera una daga atravesando mi ser espiritual cuando leyó sus propios mensajes en la pantalla rota. Mensajes de amor, de perdón, de reconciliación, que habían llegado demasiado tarde para alcanzar mis ojos físicos, pero que ahora llegaban a mi alma con toda su fuerza transformadora. La comprensión más profunda llegó a mi alma cuando Dolores me llevó a observar los días que siguieron a mi funeral. Era como si mi muerte hubiera abierto una herida en el universo que solo el perdón podría sanar. Y desde mi nueva perspectiva espiritual, me convertí en testigo privilegiado de cómo el amor puede transformarse y purificarse incluso en las circunstancias más dolorosas. Lo que presencié cambió para siempre mi entendimiento sobre la naturaleza eterna de los vínculos familiares y la capacidad del alma humana para trascender el sufrimiento. Inmaculada había insistido en que mi funeral se realizara en la iglesia del Sagrado Corazón, en el barrio Pocitos, la misma iglesia donde Dolores y yo nos habíamos casado hace más de 20 años. Era un edificio de estilo neogótico que se alzaba majestuoso frente al mar, con vitrales que filtraban la luz matutina en colores que parecían celestiales. Mi hija había elegido ese lugar no por razones religiosas necesariamente, sino porque sabía que tanto Dolores como yo habíamos sido felices allí en momentos cruciales de nuestras vidas. Desde mi dimensión espiritual, pude observar cómo Inmaculada había organizado cada detalle de la ceremonia con una meticulosidad que rayaba en la obsesión. Era como si, a través de la perfección de mi despedida, pudiera compensar de alguna manera las palabras no dichas, las llamadas no contestadas, los 3 días que mi cuerpo había permanecido solo en el apartamento mientras ella intentaba desesperadamente comunicarse conmigo. La iglesia se había llenado con una cantidad de personas que me sorprendió profundamente. Mis colegas del Hospital Maciel habían venido en masa, desde los médicos más veteranos hasta los técnicos más jóvenes que apenas conocían mi nombre. La doctora Mercedes Fernández había pronunciado unas palabras emotivas sobre mi dedicación profesional y mi silenciosa bondad, recordando anécdotas de mi trabajo que yo mismo había olvidado. Habló de cómo había notado mi tristeza en las últimas semanas y cómo se arrepentía de no haber insistido más en ayudarme a resolver lo que, obviamente, era un conflicto familiar. Don Alberto, el mozo del mercado del puerto, que había sido testigo silencioso de mis almuerzos solitarios durante esas últimas semanas, también había asistido al funeral. Lo vi sentado en una de las bancas del fondo, con su uniforme de trabajo cuidadosamente planchado y una expresión de pesar genuino en su rostro curtido. Después del servicio, se había acercado a Inmaculada y le había contado sobre mis visitas al restaurante, sobre cómo me había visto esperando una llamada que nunca llegaba, sobre la tristeza que emanaba de mí como un aura visible. Yosaleri, su padre hablaba de usted todo el tiempo.
le había dicho don Alberto a mi hija, mientras le tomaba las manos con esa gentileza áspera, característica de los trabajadores portuarios. Decía que tenía una hija que estudiaba veterinaria, que era inteligente como su madre. Se notaba que estaba muy orgulloso de usted, señorita. Muy orgulloso, pero también muy triste. Esas palabras habían quebrado la compostura que Inmaculada había mantenido durante toda la ceremonia. La vi desplomarse en llanto en los brazos de su tía Carmen, que había viajado desde Punta del Este para acompañarla en ese momento horrible. Era un llanto que venía desde lo más profundo de su ser, un llanto que liberaba no solo el dolor de mi muerte, sino también la culpa, el arrepentimiento y la terrible comprensión de que el amor entre nosotros nunca había estado en duda, solo había estado mal comunicado. Los días que siguieron al funeral fueron los más difíciles para Inmaculada. Había tomado una licencia académica temporal en la universidad, algo que sus profesores le habían concedido sin objeciones, dada la circunstancia. Se había mudado temporalmente al apartamento de la calle Sarandí, no solo para resolver los asuntos legales de mi herencia, sino porque sentía una necesidad profunda de estar cerca de los lugares donde yo había vivido mis últimos momentos. Desde mi perspectiva espiritual, pude observar cómo mi hija se movía por el apartamento como una sonámbula, tocando mis pertenencias con una reverencia casi religiosa. Pasaba horas sentada en mi silla favorita, la vieja butaca de cuero que había pertenecido a mi padre, leyendo los libros que yo había dejado marcados, tratando de descifrar qué había estado pensando en mis últimas semanas de vida. Fue durante una de esas tardes melancólicas que Inmaculada había encontrado mi teléfono agrietado en el cajón de la mesa de noche, donde los investigadores lo habían guardado después de completar su trabajo. La pantalla estaba severamente dañada por la caída, pero milagrosamente aún funcionaba. Cuando logró acceder a mis mensajes y llamadas, descubrió la cronología completa de sus intentos de comunicación durante mis últimas horas de vida. Ver a mi hija leyendo sus propios mensajes de amor y reconciliación en la pantalla rota de mi teléfono fue una de las experiencias más desgarradoras de mi existencia espiritual. Cada mensaje era como una puñalada de comprensión tardía. Papá, te amo. Quiero que hablemos. No me importa la casa. Solo quiero recuperar a mi papá. Mensajes que habían llegado mientras mi cuerpo yacía inmóvil en la cocina, mensajes que habrían cambiado todo si hubieran llegado apenas unas horas antes. Pero fue entonces cuando comenzó a manifestarse algo extraordinario. Durante la tercera noche que Inmaculada pasó en mi apartamento, mientras lloraba en mi cama abrazando la almohada que aún conservaba mi aroma, comencé a experimentar mi primera comunicación consciente con el plano físico desde mi muerte. Era como si su dolor hubiera creado un puente entre dimensiones, una conexión que me permitía enviar señales sutiles, pero perceptibles. La primera manifestación fue olfativa. Inmaculada se había quedado dormida en mi cama, agotada por días de llanto y dolor, cuando súbitamente se despertó con la sensación de que alguien había rociado perfume en la habitación. Era el perfume de Dolores, ese aroma floral y dulce que había sido su marca personal durante años, pero que había desaparecido completamente del apartamento desde su muerte 2 años antes. Al principio, Inmaculada pensó que era una alucinación causada por el estrés emocional, pero el aroma era tan real, tan intenso, que se levantó de la cama y comenzó a buscar por toda la habitación alguna explicación lógica. No encontró ningún frasco de perfume, ninguna prenda de ropa que pudiera conservar esa fragancia después de tanto tiempo. Era como si el aire mismo hubiera sido impregnado por la presencia invisible de su madre. Desde mi dimensión espiritual, pude ver cómo Dolores trabajaba conmigo para crear estas manifestaciones. Me enseñó que el amor intenso puede alterar las vibraciones energéticas del plano físico, especialmente cuando hay dolor emocional profundo que necesita sanación.
El perfume no era una coincidencia, era una forma de comunicarle a Inmaculada que tanto su madre como yo estábamos presentes, que la muerte no había roto los vínculos familiares, solo los había transformado. La segunda manifestación ocurrió 3 días después, cuando Inmaculada estaba revisando mis papeles personales en busca de documentos legales. Había encontrado una carpeta con fotografías familiares que yo guardaba en el cajón inferior del escritorio, y mientras las examinaba con esa mezcla de nostalgia y dolor que caracterizaba todos sus movimientos en esos días, una de las fotos se había caído al suelo de manera inexplicable. No era cualquier fotografía. Era aquella imagen que habíamos tomado en Punta del Este durante nuestras últimas vacaciones familiares completas, la misma que Inmaculada tenía enmarcada en su apartamento estudiantil. En la foto, los 3 estábamos sonriendo junto al mar, con Dolores en el centro, abrazando tanto a Inmaculada como a mí. Era una imagen de felicidad perfecta, un recordatorio visual de que habíamos sido una familia unida y amorosa antes de que las circunstancias nos separaran. Inmaculada había recogido la fotografía del suelo con manos temblorosas y mientras la observaba detenidamente, había comenzado a llorar nuevamente. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor, sino también de comprensión. Era como si la imagen le recordara que el amor que habíamos compartido como familia era más fuerte que cualquier discusión temporal, más duradero que cualquier malentendido. La tercera manifestación fue la más significativa de todas. Inmaculada había estado limpiando mi apartamento cuando decidió encender el viejo radio de onda corta que yo tenía en la sala, un aparato que no había funcionado correctamente en meses. Para su sorpresa, el radio no solo se encendió inmediatamente, sino que sintonizó automáticamente una estación que estaba transmitiendo La Comparsita, el tango que Dolores y yo habíamos elegido como nuestra canción especial. Era imposible que fuera una coincidencia. Ese radio había estado descompuesto durante meses y La Comparsita era una canción que yo solía poner en momentos de reflexión profunda o cuando extrañaba especialmente a Dolores. Inmaculada conocía el significado de esa música para nosotros. Había crecido escuchándola en las noches en que sus padres bailábamos lentamente en la sala mientras ella hacía sus tareas escolares. Mientras la música llenaba el apartamento con su melancolía hermosa, Inmaculada había sentido una presencia tan real que había mirado a su alrededor esperando vernos. No nos vio físicamente, pero sintió algo que era igualmente poderoso, la certeza absoluta de que no estaba sola, de que tanto Dolores como yo estábamos allí con ella, acompañándola en su dolor y enviándole un mensaje de amor que trascendía las barreras de la muerte. Fue en ese momento que Inmaculada comenzó a hablar en voz alta, dirigiéndose a mi presencia invisible con una naturalidad que me conmovió profundamente. «Papá», había dicho mientras se sentaba en el sofá donde tantas veces habíamos conversado, «sé que estás aquí, sé que mami también está aquí. Quiero que sepan que los perdono por haberse ido. Y espero que ustedes me perdonen por todas las cosas tontas que dijimos cuando estábamos enojados». Sus palabras llegaron a mi alma como bálsamo sanador. Pude sentir cómo el dolor y la culpa que habían sido mis compañeros constantes desde mi muerte comenzaban a disolverse, reemplazados por una comprensión más profunda sobre la naturaleza del amor familiar. Inmaculada continuó hablando, como si supiera intuitivamente que podía escucharla. «Vendí la casa de Paysandú, papá, pero no para irme a Europa. La vendí para crear una beca en memoria de mami para estudiantes de veterinaria que no tienen recursos. Creo que eso es lo que ella habría querido». La decisión de Inmaculada me llenó de un orgullo tan intenso que pude sentir cómo mi energía espiritual se expandía, tocando cada rincón del apartamento. No solo había encontrado una solución que honraba tanto la memoria de Dolores como mis sentimientos, sino que había transformado nuestro conflicto en algo hermoso y generoso que ayudaría a otros jóvenes a cumplir sus sueños. Dolores, que había estado junto a mí durante todas estas manifestaciones, me explicó entonces una verdad fundamental sobre la existencia después de la muerte.
El amor verdadero no necesita palabras para comunicarse, Emiliano. Tu hija siente tu presencia porque el vínculo entre ustedes nunca se rompió realmente, solo se oscureció temporalmente por el dolor y el orgullo, pero ahora brilla más fuerte que nunca. En las semanas que siguieron, desarrollé la capacidad de comunicarme con Inmaculada a través de los sueños. Estas visitas oníricas se volvieron nuestros nuevos encuentros familiares, espacios sagrados donde podíamos conversar sin las limitaciones del orgullo o el miedo al rechazo. En estos sueños yo aparecía tal como Inmaculada me recordaba en mis mejores momentos, sonriente, cariñoso, lleno de esa sabiduría paternal que ella había valorado durante su infancia. En uno de estos encuentros oníricos particularmente vívidos, había logrado transmitirle el mensaje más importante de todos. Inmaculada, mi amor por ti nunca dependió de tus decisiones sobre casas o herencias. Mi amor por ti es eterno, incondicional, y trasciende cualquier desacuerdo temporal que hayamos podido tener. Vive tu vida con alegría. Cumple tus sueños y recuerda que tanto mami como yo estamos siempre contigo, aunque no puedas vernos. Cuando Inmaculada se despertó de ese sueño, había encontrado sobre su mesa de noche una pluma blanca que no había estado allí la noche anterior. Era pequeña y perfecta, como las que solían dejar las palomas que anidaban en el balcón de mi apartamento. Para muchas personas habría sido solo una coincidencia, pero para alguien que había aprendido a reconocer las señales del amor que trasciende la muerte, era una confirmación tangible de que nuestros encuentros oníricos eran reales. Mi comprensión final llegó cuando me di cuenta de que la muerte no era un final, sino una transformación que purificaba el amor de todas sus impurezas terrenas. El orgullo, el miedo, la terquedad, todas esas emociones que habían complicado nuestra relación en vida, se habían disuelto completamente. Lo que quedaba era la esencia pura del amor paternal, incondicional, eterno y más poderoso que cualquier barrera física o temporal. Inmaculada había regresado finalmente a sus estudios, pero ahora cargaba conmigo y con Dolores en su corazón de una manera más consciente y reconfortante. Había aprendido que los vínculos familiares verdaderos no se rompen con la muerte, simplemente se transforman en algo más sutil pero igualmente real. Y yo había aprendido que el perdón no requiere presencia física, puede fluir a través de dimensiones, sanando heridas que creíamos incurables y uniendo corazones que pensábamos separados para siempre.